la grabación empieza en este momento. Así que voy a explicarles que la sesión de hoy va a tener 3 momentos. El primero de ellos es el contenido temático, que va a ser breve y que vamos a abordar la importancia de la salud familiar y comunitaria en la promoción de la salud, y vamos a ver la diferencia de 2 conceptos, que es promoción y prevención de la salud. ¿Cuáles son las diferencias y sus características? Y también en la segunda parte de la clase de hoy vamos a abordar una propuesta de exposiciones en equipo que yo les voy a compartir. ¿Y qué es eso? Una propuesta en términos de personas que integran equipos, porque hice equipos al azar, pero que lo vamos a abordar en la segunda parte de la sesión de hoy. Y la tercera parte de la sesión del día de hoy, vamos a hablar un poco de lo que va a suceder la próxima semana, con esto de la pausa académica y algunos detalles que me parece importante aclarar. Siendo esto, entonces voy a compartirles la pizarra y ustedes me dicen si logran verla. Sí, profe, se ve. Buenísimo. Bien, sección 2. Bueno, vamos a empezar entonces con este texto que es de promoción familiar y comunitaria, basado en evidencia. Y una de las cosas con las cuales quisiera empezar es en aclarar una duda que es común, que es fácil de encontrar, y que más bien habla de que se necesita cierto tipo de instrucción o entrenamiento para saber las diferencias. Y la confusión común a la cual me refiero es pensar que la medicina es este gran paraguas en el cual entra la salud comunitaria. Este es un error y una confusión común que podemos encontrar en los discursos de la vida cotidiana, en donde se considera que es la medicina esta gran ciencia y que dentro de esta gran ciencia contiene a la salud familiar y comunitaria. Esto no es así, sino todo lo contrario. Es la salud familiar y comunitaria la que integra la medicina, es decir, que a través de los descubrimientos científicos o biomédicos es de que se ha podido desarrollar estrategias de promoción de la salud familiar y comunitaria, en donde la salud familiar y comunitaria también está relacionada con la salud pública. Recuerden que cada vez que hablamos de salud pública, hablamos del Estado. Esta es una de las primeras aclaraciones que me gustaría hacer, en donde reitero, la medicina es una rama de la salud pública y no viceversa. Es la salud pública la que integra a la medicina y a otras tantas áreas que existen en las ciencias de la salud. Partiendo de esta aclaración, debemos de entender que la salud pública tiene 2 grandes funciones. La primera de ellas es la promoción de la salud en las comunidades y en los territorios, y la segunda son acciones preventivas. Ya vamos a ver en unos minutos más adelante cuál es la diferencia entre promoción de la salud y acciones preventivas. De momento nos vamos a quedar con esta idea, en donde la promoción de la salud y las acciones preventivas son parte de la salud pública y que, por supuesto, están referidas al objetivo y la labor de las APS. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Ok? Son las APS, como hemos mencionado en las clases anteriores, la puerta de entrada al sistema de salud por parte de las poblaciones que se encuentran en territorios determinados. Ya hemos hablado de la territorialidad de las APS, la función de las APS, la importancia de las APS y cómo estas APS también están fortalecidas por conferencias y acuerdos internacionales, que lo vamos también a abordar más adelante. Entonces tenemos que 2 de las grandes actividades o 2 de los grandes objetivos que tienen las APS en términos de salud pública tienen que ver con la promoción de la salud
y desarrollar acciones preventivas. Tanto la promoción de la salud como las acciones preventivas guardan una estrecha relación con la participación de las comunidades. Es importante para las APS que las comunidades se encuentren lo más cercano a ellas. ¿Por qué? Porque en términos de generar sinergias para poder enfrentar, como por ejemplo, enfrentamos un evento pandémico, las APS tienen que conocer qué sucede en su territorio, ¿no? Ya que todas y todos sabemos que aunque vivamos en un mismo espacio, como puede ser la región metropolitana, los territorios pueden diferenciarse, o las comunas o los sectores de las comunas pueden diferenciarse culturalmente y en prácticas también cuando nos referimos a temas de salud. Y son las APS las que promueven estrategias de salud relacionadas, por ejemplo, con el COVID-19, pero también con otro tipo de pandemias o enfermedades territoriales. Tenemos entonces que la forma de colaborar de las comunidades hacia las APS para poder desarrollar actividades de promoción comunitaria tienen varias figuras. Entre ellas se encuentran los COSOC, que son los consejos de la sociedad civil, que son una serie de consejos en donde la APS hace una convocatoria a organizaciones sociales que quieran participar en su consejo. Regularmente los consejos sesionan una vez cada 3 meses o una vez al mes, ahí depende de la instancia de salud, y en donde se pueden hacer diagnósticos comunitarios de la situación que guardan los territorios con respecto a la salud y cuáles son las acciones que va a desarrollar la APS por iniciativa propia, pero también son espacios en donde las organizaciones le proponen acciones a las APS en temas de salud. Entonces, una de las primeras instancias en las cuales las comunidades pueden participar en programas de promoción y prevención de la salud de manera colaborativa son los famosos COSOC o los consejos de la sociedad civil. Existen también otras instancias que se encuentran dentro de los territorios, que son las juntas de vecinos, en donde a partir o a través de esta instancia las comunidades pueden acercar problemáticas, necesidades o propuestas con respecto a la salud a las APS. Recordemos que las APS son la puerta de entrada al sistema de salud, por lo tanto tienen que tener un acercamiento constante con los territorios y con las organizaciones que habitan estos territorios, ¿no? Tenemos entonces que las juntas de vecinos pueden ser una instancia de participación comunitaria en temas de salud. También existen las asambleas territoriales y esto es algo que está empezando a relevarse en la actualidad. Ustedes posiblemente han escuchado de las asambleas territoriales a partir del estallido social del 18 de octubre, en donde se organizaban por medio de asambleas que circunscribían cierto tipo de territorio para desarrollar acciones de resistencia. Sin embargo, actualmente en algunas regiones de la metrópoli de Santiago, ¿no?, se están volviendo a levantar asambleas territoriales, pero con temas de salud. ¿Y en qué han estado consistiendo estas asambleas territoriales de salud? En hacer un diagnóstico territorial y comunitario de cuáles son las condiciones de salud que guardan ciertos tipos de territorios. Por ejemplo, no sé, un edificio, una serie de edificios en donde se hace un diagnóstico comunitario para identificar cuáles son las personas mayores que viven solas, cuáles son las condiciones de riesgo, cuáles son las oportunidades, etcétera. Y se está empezando a recabar, eso está empezando recién, y se está recabando información para poder acercarlas no solamente a la APS, sino también al Ministerio de Salud y poder desarrollar estrategias comunitarias de prevención del COVID-19 o de atención. Son las asambleas territoriales las que actualmente se están levantando y que son parte también de estas instancias de colaboración de la comunidad con los servicios de salud. Y estas instancias son bien importantes. Y también tenemos organizaciones sociales u ONGs, organizaciones no gubernamentales,
que habitan en ciertos territorios y que se vinculan de manera directa con las APS o con los servicios de salud para desarrollar estrategias de promoción y prevención de salud comunitaria, sobre todo ahora con el escenario pandémico del COVID-19. Son estas instancias y otras que vamos a ver en sesiones adelante y con mayor profundidad las que nos permiten tener un diagnóstico de qué es lo que está sucediendo en ciertos territorios para entonces desarrollar estrategias de promoción y prevención de la salud mucho más focalizadas, pero que además puedan desarrollarse estrategias pertinentes al contexto o a las condiciones de vida la cual vamos a abordar, ya que no es lo mismo las condiciones para enfrentar el COVID-19 de personas que vivan en el centro de la ciudad que las personas que en edificios, que las personas que viven en CITES. Las condiciones culturales, demográficas, etcétera, son diferenciadas y por lo tanto las acciones de promoción de la salud también tienen que ser diferenciadas de tal manera que respondan a las condiciones culturales de las personas que habitan esos territorios. Por lo tanto, la promoción de la salud y las acciones de prevención son actividades focales o fundamentales de las APS y que guardan relación con la colaboración de las comunidades que se vinculan con el sistema de salud a través de varias instancias que pueden ser los COSO, que son los consejos de la sociedad, de la organización civil, pueden ser a través de la junta de vecinos, puede ser a través de asambleas territoriales con temas de salud y puede ser a través también de organizaciones no gubernamentales, entre otras. Esto es solamente una muestra para que ustedes conozcan cuáles son las instancias fundamentales a partir de las cuales las comunidades pueden vincularse a servicios de salud y de manera colaborativa generar o desarrollar proyectos o actividades de prevención y promoción de la salud. Existe habitualmente una confusión conceptual que tiene que ver con la primera confusión de la medicina y la salud pública, en donde cuando hablamos regularmente de medicina familiar y comunitaria, es esto, en muchas ocasiones se subvalora las actividades o los conocimientos que se generan dentro de la promoción de la salud, dentro de la promoción y prevención comunitaria y familiar, ya que en muchas ocasiones se considera que los avances biomédicos son mucho más importantes que los avances comunitarios. ¿Por qué? Porque los avances biomédicos son más rápidos de visibilizar. En cambio, los procesos comunitarios no son rápidos e implican un esfuerzo constante en el tiempo. Es decir, ustedes saben que la promoción de la comunidad o la promoción de la salud comunitaria tiene que ver con procesos no solamente de... Dime. Ah, pensé que alguien había hablado. Eh, las actividades de promoción de la salud comunitaria tienen que ver no solamente con el desarrollo de habilidades y herramientas, sino que también tiene que ver con el desarrollo de conocimiento. Ustedes recordarán que en los textos anteriores hemos abordado la promoción de la salud como un proceso de libertad. ¿Ustedes recuerdan este texto en el cual hablábamos de información con respecto a la salud también implica actos de libertad? ¿Recuerdan esa parte? Sí, profe. ¿Y podrían hablarme un poco más de en qué consiste o qué es lo que les hace reflexionar con respecto a la educación en salud comunitaria relacionada con actos de libertad? ¿Qué idea les provoca esto en este momento?
Podría ser como que les provoca a las personas más conocimiento sobre los temas a tratar. ¿Sí? ¿Algo más? Así es, sí, ese es uno de los elementos. ¿Qué otro elemento? Siento también de que podría ser un tanto contraproducente porque la gente podría incluso quedar como con la típica de con miedo y como generándose los propios síntomas de manera psicológica. Al menos como tomándolo como dado lo que está sucediendo hoy en día. Sí, también puede ser. ¿Alguna otra opinión? Bien, efectivamente, y depende mucho de cómo uno transmita la información. Es decir, hemos visto que hay información que se ha estado transmitiendo de manera alarmista, ¿no? Que si bien es cierto, estamos en un estado de alarma dado la dimensión mundial de la pandemia, es que de verdad que esta pandemia, no sé, esta forma de pandemia no se había visto desde hace 100 años atrás, ¿no? Y es una gran pandemia. Ahora, con respecto a lo que decía la primera compañera, en donde efectivamente compartir información tiene que ver con que yo puedo hacerme cargo en la medida de mis posibilidades de poder gestionar mi salud en un evento pandémico. Es decir, pasa también por la generación de conciencia. Hace falta mucho trabajo de sensibilización y de generación de conciencia todavía aquí en la región metropolitana y en otras regiones, porque si no fuese así, no habría, por ejemplo, fiestas en Maipú o reuniones, etcétera. Es decir, la información es importante, pero también es importante la calidad de la información. Y esto lo voy a relacionar con el comentario del otro compañero, en donde efectivamente, si la información no es desagregada para que las personas lo entiendan de manera clara, por supuesto que con una información de corte más amarillista podría sobrealertar a las personas con respecto al COVID-19, ¿no? Pero es mejor, de hecho no es mejor, es mejor mantener canales claros y accesibles de comunicación para que de esta manera no se sobrealarmen las personas y no generen estos efectos psicológicos que, dadas las condiciones de cuarentena, no las culparía, porque estar tanto tiempo en cuarentena también te van generando otro tipo de condiciones psicológicas adversas que a veces no te permiten ver la realidad en la dimensión que corresponde. Sin embargo, son riesgos que hay que afrontar. Es mejor tener información que no saber nada, absolutamente nada. Así que siempre es importante que cuando se haga trabajo comunitario en términos de brindar o de desarrollar herramientas y habilidades en las comunidades, siempre va a ser mejor mantener la información que ocultarla. ¿Por qué? Porque la información nos va a permitir generar acciones o poder decidir qué tipo de acciones son las más recomendadas, cuidando, por supuesto, que no vaya a generar, dado el comentario del compañero, efectos psicológicos adversos, sino que podamos manejar estas variables que se nos van a presentar cuando hagamos trabajo comunitario. Bien. ¿Hay alguno otro comentario con respecto a esto? Bien, voy a continuar. Tenemos entonces también que les estaba hablando de esta confusión conceptual en tanto medicina familiar y medicina comunitaria con respecto a varios conceptos que integran esta gran palabra. En muchas ocasiones se sobreestima o hay una hipertrofia, como menciona el texto, de la palabra medicina, ya que se tiene un gran valor, y está bien que se tenga, un gran valor a la idea de la medicina y se le subvalora al trabajo comunitario. Es importante mencionar que tanto la medicina, con su hipertrofia, y el concepto de medicina familiar en términos de la hipotrofia que ha estado sufriendo conceptualmente, es importante mencionar que ambas son importantes.
e incluso ambas pueden ser complementarias. De hecho, lo son. Son conceptos y áreas de trabajo de la salud complementarias, en donde la medicina familiar y comunitaria regularmente ha sido subvalorada. Sin embargo, es la que ha tenido también grandes respuestas, sobre todo en el empoderamiento de las comunidades, ¿no? Que por supuesto, si tenemos estructuras de Estado que no permiten el desarrollo de las comunidades, este empoderamiento siempre va a ser arriesgado, ya que si tenemos un Estado en el cual no le interesa que la gente se informe, pues el empoderamiento y el trabajo en salud comunitaria y familiar siempre va a ser un riesgo, porque son justamente en estos espacios de información en donde las comunidades toman fuerza y toman en sus manos también el destino y dentro de sus posibilidades, el destino y la gestión comunitaria de la salud vinculada a instituciones territoriales de salud. Y ese es un elemento supremamente importante. Bien, tenemos entonces que la medicina, en términos biomédicos, tiene una poca relación con la realidad de los territorios. Y por eso es importante que los espacios biomédicos siempre se estén comunicando con las personas de la salud o de otras ciencias que trabajen en territorios, ¿no? ¿Por qué? Porque los grandes descubrimientos que se hacen en laboratorios tienen que bajar a las comunidades. Y en muchas ocasiones la bajada o la forma de explicación es lo que falla. Es decir, es en los espacios comunitarios en donde hay que desarrollar más y mejores estrategias comunicativas para que los grandes descubrimientos que se hacen en espacios biomédicos sean accesibles a las personas de a pie, como todas y todos nosotros, ya que lo que se juega, sobre todo en estos espacios pandémicos, es nuestra vida y nuestra salud. Por lo tanto, la vinculación del espacio biomédico y el espacio comunitario es importante en ese sentido. Bien, tenemos también, un momento, tenemos también otro elemento que hay que definir para poder realizar trabajo comunitario. Este elemento consiste en el concepto de promoción de la salud y prevención. Es importante saber la diferencia que existe entre estos dos conceptos. Y para eso hay que definirlos. La definición de promoción de la salud guarda relación en que consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre las mismas. Y ese es un concepto que se desarrolló en la Organización Mundial de la Salud en 1986. ¿A qué nos referimos cuando hablamos promoción de la salud? La promoción de la salud primero es identificar las necesidades que tienen los territorios o los pueblos. La promoción de la salud, como hemos abordado en textos anteriores, pasa por un proceso de diagnóstico comunitario en donde son las mismas personas que habitan los territorios los que a partir de ciertas dinámicas pueden identificar los elementos que dificultan su salud, pero que también pueden identificar los elementos que existen dentro de su comunidad que les permite mantener ciertos niveles de salud. Y eso parte de un diagnóstico comunitario, ¿sí? Y el objetivo de esto es mejorar su salud y ejercer un mayor control, y esto es fundamental, un mayor control sobre las mismas, es decir, sobre el mejoramiento de su salud. Es importante considerar que cuando hablamos de promoción de la salud, hablamos de todo un proceso comunitario que nos va a permitir, junto con la comunidad, desarrollar habilidades, conocimientos y herramientas que les permita a la comunidad desarrollar procesos autogestivos, ¿no? Y mantener niveles de salud aceptables dentro de las comunidades. Y de esta manera las APS no se ven tan colapsadas, ¿no? Existe también el concepto de prevención, que es distinto al de promoción. Y el concepto de prevención consiste en un conjunto de actividades aplicadas a los individuos o grupos de riesgo
con el propósito de evitar la aparición de un daño a la salud o de mitigar sus efectos. ¿Qué implica esto? Es decir, la prevención son muchas de las actividades o acciones que actualmente se están desarrollando producto del COVID-19. Es decir, ubicamos a una población de riesgo y más allá de un diagnóstico comunitario, porque además el comportamiento de la pandemia no te permite hacer diagnósticos comunitarios porque aparecen así de repente, ¿no? Y lo que toca hacer son acciones de prevención en donde identificamos a una población de riesgo, que son las personas mayores, y se desarrollan acciones puntuales hacia esa población, ¿no? Esa es una de las grandes diferencias. Puedo poner otro ejemplo en el caso de la prevención de embarazo adolescente. Cuando hablo de prevención, es que ya tengo de alguna manera una acción determinada hacia población específica sin que pase necesariamente por ello un diagnóstico comunitario. La prevención son acciones directas, ¿no? Son las acciones directas que las instancias de salud tienen que desarrollar. En cambio, la promoción, si bien es cierto, son acciones con la comunidad, no necesariamente son directas, ya que la promoción implica un proceso de mediano o largo aliento, ya que ustedes saben que el desarrollo de conocimientos y habilidades no son de manera específica, no son de manera inmediata, sino que tiene que ver con el tiempo y con el seguimiento que se le haga a las comunidades para poder comprobar qué tipo de conocimientos y habilidades han desarrollado con la información que les hemos compartido y que es importante. Existen entonces estas dos grandes diferencias: el de promoción de la salud, que implica una colaboración constante con la comunidad, y el de prevención, que implican acciones específicas muy particulares hacia ciertas poblaciones que tienen mayor riesgo en un contexto específico. En este caso, el contexto pandémico. Y que la prevención está centrada en patologías, es decir, la prevención es patocéntrico, es decir, que identifican una patología que es la que se va a atacar a través de acciones preventivas. Bien, ¿tienen alguna duda con la diferencia de estos dos conceptos? Tengo una duda con promoción. ¿La promoción se podría definir de una manera como los suministros, tanto como efectivo médico, recursos médicos, todo lo que requiere alguna zona para mantenerla bien abastecida, por decirlo de una manera? No, no, eso es otra área que tiene que ver con suministros, sino la promoción son acciones comunitarias, ¿no? Y las acciones comunitarias, por ejemplo, yo participé en El Salvador en un proyecto de promoción de la salud. Y cuando hicimos el diagnóstico con la comunidad nos dijo, es que sabes que en el consultorio no hay insumos y es un gran problema para nosotros, pero es un diagnóstico que se hizo con la comunidad, ¿no? Y ahí identificas que parte del problema para poder empoderarse y demás pasa por un buen suministro de insumos a los consultorios. Esa es la vuelta, ¿no? Y no al revés, porque si la promoción implica suministrar un consultorio, más bien habla de una gestión administrativa, más que un proceso de promoción comunitaria. ¿Explico la diferencia? Sí, ya comprendí, entiendo. ¿Alguien más tiene una duda? Entre estos dos conceptos. Profe, ¿me puede explicar prevención de nuevo? Sí. Prevención. Primero lo voy a definir y después explicar. Conjunto de actividades aplicadas a los individuos o grupos de riesgo con el propósito de evitar la aparición de un daño a la salud o de mitigar sus efectos. Cuando hablamos de prevención, hablamos de acciones específicas y concretas a una población en particular. Por ejemplo, el COVID-19, ¿no?
que no permitió hacer un diagnóstico, no permitió saber cuáles son las habilidades de las comunidades para poder enfrentar la pandemia, no permitió nada de eso. Así que aparece el coronavirus y una de las acciones de prevención para las personas mayores es el distanciamiento casi total porque es una población de riesgo. Es decir, no se le preguntó a la población de personas mayores qué habilidades tenía. No, hay que hacer una acción rápida e inmediata. Y esta acción es el aislamiento, por ejemplo. O en la prevención del embarazo adolescente, no es que se haga necesariamente un diagnóstico, sino que se sabe que es un problema y hay que tener acciones inmediatas, ¿no? Esa es eso es lo que consiste, en eso consiste la prevención. ¿Me expliqué? Sí, profesor, me quedó claro. Bien. Ahora, algo importante que mencionar es de que la promoción y la prevención de la salud no son elementos aislados, pueden ser complementarios. Podemos tener actividades de promoción de la salud y una vez que tengamos el diagnóstico comunitario, podemos realizar acciones de prevención. Mucho de la promoción de la salud no solamente implica conocer cuál es el estado de un territorio, sino también desarrollar acciones. Y estas acciones, una vez que hemos identificado los principales temas de salud que hay que atender, podemos desarrollar acciones de prevención específica. ¿Por qué? Porque ya tenemos una descripción generalizada de la situación que guardan ciertos territorios con respecto a la salud. Cuáles son sus habilidades, sus herramientas, sus obstáculos, etcétera, ¿no? Y podemos, de manera colaborativa con las comunidades, desarrollar acciones de prevención. Pero, por supuesto, no pueden trabajar de manera aislada, sí se puede. También se puede trabajar de manera conjunta, que es el ideal, ¿no? Y ninguna es más importante que otra o o mejor que otra, ¿no? Sino que guardan las mismas proporciones. Y es importante considerar que se pueden realizar acciones a largo plazo utilizando estas dos estrategias, tanto la promoción comunitaria como la prevención. ¿Queda clara esta idea? Sí, profesor, quedó claro. Muy bien. Ok. Les voy a enseñar ahora una página de internet que a mí me parece fabulosa, que yo la uso bastante, diría yo, ¿no? Que tiene que ver con las buenas prácticas de trabajos comunitarios, ¿no? Y que se llama justamente Buenas Prácticas. Les voy a compartir la pantalla. Bien. ¿Pueden ver la página de Comunidad de Prácticas en APS? Sí, profe, sí se ve. Bien. Esta es una página la cual ustedes pueden explorar, es buenasprácticasaps.cl, en donde pueden explorar una serie de iniciativas en Chile, es una página chilena, una serie de iniciativas de trabajos de promoción de la salud familiar y comunitaria a través de APS, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tiene un buscador de buenas prácticas, ¿no? Es un archivo de banco de buenas prácticas, en donde van a encontrar un montón de actividades de promoción de la salud comunitaria de los SFAM. Tenemos atención integral para adolescentes, son experiencias ya hechas y que han sido exitosas. Programa de salud integral del adolescente y prevención del embarazo adolescente y promoción de una sexualidad sana. Aquí, por ejemplo, le dan clic al de prevención, por poner un ejemplo, ¿no? Y te va a aparecer de manera inmediata la ficha de presentación de buenas prácticas de salud adolescente. ¿Por qué es importante y por qué les enseño esta información? Porque en la descripción, o sea, en el contenido temático de la ficha que hay que llenar, que es una ficha en la cual ustedes se van a topar más adelante, puede ir describiendo cada uno de los pasos que van a utilizar, por ejemplo, en este caso en Chillán, ¿no?
para desarrollar trabajo comunitario, ¿no? Y es bien interesante esta página porque te describe todo el proyecto, ¿no? Es bien interesante conocer cuáles son los formatos y cuáles son los ítems que te piden el Ministerio de Salud para poder desarrollar estrategias o trabajos comunitarios, y que esta página de alguna forma los concentra a todos, ¿no? Y me parece fundamental. Aquí, por ejemplo, en el punto 2 de cómo surgió la experiencia o qué busca la experiencia, podemos leer que dice que debido a la existencia de embarazos adolescentes, se va a trabajar con un colegio en particular de séptimo y octavo básico, además de una unidad de atención para realizar consejerías en términos de salud sexual, reproductiva, etc. Aquí, por ejemplo, se están haciendo dos acciones. La primera es la promoción de la salud en términos de conocer cuál es la opinión o la percepción de las personas de séptimo y octavo básico con respecto a la salud sexual, y también más adelante desarrollan estrategias de prevención, es decir, en qué acciones específicas van a desarrollar con esta población. Es interesante, yo les invitaría a que puedan explorar esta página, ya que así van a tener un escenario mucho más amplio de lo que consiste la promoción y la prevención en términos de salud comunitaria. Eso. Beneficios, cobertura, etcétera. Échenle un ojo porque les va a servir muchísimo para tener una idea más general de las acciones que posiblemente ustedes van a hacer más adelante como futuras o futuros enfermeros. Así que eso, les invito a que le echen un ojo a esto, ¿no? Comunidad de prácticas en APS. Voy a regresar a la pantalla. Y eso, ¿tienen alguna duda o algún comentario con respecto al contenido que acabamos de ver? No, profe. Al menos yo no. Ok, vamos a pasar a la segunda parte de la sesión de hoy, y que va a consistir en las exposiciones que van a realizar. Denme un segundo que voy a mostrarles la propuesta. Estoy en sección 2. ¿Profe, me podría explicar eso de la exposición que vamos a tener? Sí, es lo que voy a hacer justo ahora. Ya, profe, gracias. Bien. ¿Pueden ver el Excel que les estoy mostrando? Sí, profe, Sí, sí se ve. profe. Ya. Vamos a realizar una serie de exposiciones temáticas semana tras semana a partir de textos específicos. ¿En qué van a consistir las exposiciones? Las exposiciones van a ser grupales y van a tener un tiempo mínimo de exposición de media hora en donde todas las personas tienen que participar, no solamente en el diseño del formato que vayan a presentar, sino también en la misma presentación. Van a tener un tiempo mínimo de media hora y el formato que ustedes pueden utilizar es libre. Es decir, ustedes pueden elegir cualquier formato de presentación, ya sea un PowerPoint, ya sea un formato Prezi, ya sea un video, ya lo que ustedes quieran. Les pido, por favor, que ocupen toda la creatividad que tienen para desarrollar esta exposición, ya que el formato es libre. Lo que sí les voy a pedir es de que si escogen el formato de PPT, sea de apoyo y que no se lea el PPT, ¿no? Eso es lo que les pido. Si van a ocupar PPT, no lean los PPTs, porque es muy cansado eso, ¿no? Y yo les invito a que no los lean, que sea un apoyo solamente, pero que no lean los PPTs, ¿no?
tenemos entonces, esta es una propuesta de integrantes. Se pueden cambiar las personas que integran los equipos siempre y cuando se mantenga la proporción. Es decir, tenemos equipos integrados por 4 o 5 personas y hay que guardar esa proporción. ¿Ok? Tenemos entonces que el equipo 1 va a exponer el 26 de mayo el tema de promoción de la salud basada en activos. Yo les voy a proporcionar en el aula virtual con anticipación los textos que van a exponer. También les pido que puedan incorporar otros textos que ustedes consideren importantes. Ustedes tienen toda la libertad de ocupar este texto base, que es obligatorio, pero también pueden incorporar algún otro texto que pueda fortalecer la explicación que nos van a proporcionar. Entonces tenemos que el equipo 1 va a exponer el 26 de mayo y está integrado por Carolina Acuña, Yanina Martínez, Karin Aguilera, o Karin, si me equivoco me corriges, y Mariela Luengo. ¿Se encuentran? ¿Están? Hola. Creo que no, profe, somos súper pocos. Sí, eso parece. Sí, al parecer, comparado con la cantidad de gente que están en los grupos, parece que varios faltaron. Bueno, esta es la única oportunidad para cambiarse de grupo, así que si no están, avísenles que les toca el 26 de mayo, ¿no? Después tenemos el equipo 2, que está integrado por Tomás Aranguiz, o Tomás, Sofía Loyola, Javiera Arriagada y Valentina Leiva. ¿Se encuentran? Yo, profe. Bien. Les toca el 2 de junio y lo que les voy a pedir, tanto el equipo 2 como al equipo 3, es que les tocan las conferencias internacionales y lo que tienen que hacer es identificar los conceptos claves de cada una de las conferencias que van a abordar y también les voy a pedir que puedan relacionar las conferencias, es decir, ¿qué relación tiene la conferencia de Alma Ata con la de Ottawa o con la de Bogotá, etcétera, ¿no? Y uno de los elementos importantes que voy a considerar para estas exposiciones es de que nos puedan hablar del contexto en el cual fueron realizadas estas conferencias, es decir, qué estaba pasando en el mundo cuando se hicieron estas conferencias. Un poco igual como hicimos con Alma Ata en las sesiones anteriores, algo así, ¿no? Y el equipo 2 y el equipo 3 van a exponer el 2 de junio. Yo les voy a subir los documentos antes de la exposición. El equipo 3 está integrado por Fernanda Barrios, Sofía Kunze, Constanza Bastías y Alejandra Jiménez. ¿Se encuentran? Profe, yo estoy. Bien. Bueno, yo voy a subir esta información al aula virtual de todas formas. El equipo 4 les toca el 9 de junio y van a desarrollar el tema de formación en salutogénesis y activos para la salud, en el cual está Yanina Camaji, Benjamín Huequemán, Maite Carrasco y Fernanda Guerrero. ¿Están? Profe, disculpe, pero Sí. yo no estoy en ningún grupo. No sé si hay más de 6. Es que no está mi nombre en ninguno. Ya, tú dime en Yo qué... tampoco. Sí, es posible, porque yo me basé en la lista que me mandaron y no está completa. Y
identifiqué que hacían falta personas. Entonces, tienen la libertad de poder elegir el grupo al cual quieran incorporarse, siempre y cuando no sea el equipo 6, porque ese ya tiene 5 personas. Profe, yo y una compañera que no tiene audio tampoco estamos. Ya las podemos ubicar ahora, no hay problema. Díganme una por una, nombre y equipo que quieren participar. Yo. Me llamo Francisco Orellana. ¿En cuál equipo quieres estar? No sé, el 5. 5. ¿Me repites tu nombre? Francisca Orellana. Listo. Gracias, profe. Sí. Profe, ¿Quién yo más? igual. Dime. Yo, Carla Millado, ¿En cuál equipo? en el 4, ¿Carla con K o con C? con C. Ahí. ¿Quién más? Profe, yo y mi compañera. Pero Bien. vamos a tener que quedar, no sé, separadas. Mi ¿Sí? compañera no tiene audio. Ya, Es pero Natalia Yáñez. ¿y en qué equipo quieres estar? Espérame, deje preguntarle. Profe, Sí. es que Marcelo Cosio no pudo estar esta clase, pero quería estar en el equipo 5, me dijo. Porque está en el médico. Creo que le mandó un correo. Sí. Pero en el equipo 5 alguien tendría que salir porque ya están completos. Ah, ya. Gracias, profe. Profe, Sí. bueno, con mi compañera le queríamos preguntar si hay una posibilidad de que quedemos juntas en algún grupo. Solo si Como puedes ver el Excel, ves que no existe posibilidad a menos que alguien del grupo al cual quieren estar salga de ese grupo y colocarlo en otro grupo. Ah, ok. Entonces, ya a mí, Catalina Riveros, colóqueme en no sé cuál es el de la fecha del 2 de junio. Está el El 2, 3 creo. es el 2 y el 3, el 2 de junio. El 3, ¿Me repites tu nombre? Catalina Riveros. ¿Y el de tu compañera? Natalia, en el equipo 2, Natalia Yáñez. Ay, me equivoqué. ¿Alguien más? Continúo. Equipo 5, 23 de junio, están Fernando Carrizo, Belén Figueroa, Rocío Castro, Estefanía Espinosa y Francisca Orellana. Y el equipo 6, como ustedes pueden ver, el equipo 6 va a abordar el tema que no abordamos de manera profunda el día de hoy, que tiene que ver con los juntas de vecinos, con el Consejo de Desarrollo Local, con organizaciones sociales, etcétera. Y va a ser el 30 de junio y están integradas Consuelo Concha, Scarlett Contreras, Marcelo Cosío, Yesenia Domínguez y Valentina Egaña. ¿Se encuentran? ¿El número 5, profe? ¿El ¿Cómo? equipo? ¿El equipo Sí. 5? Sí, Seis. ¿el 6? Ah, no. Sí.
Yo soy del 5. Sí, Fernando Carrizo, Belén Figueroa, Rocío Castro, Estefanía Espinosa y Francisca Orellana. Yo estoy acá, yo estoy del equipo 5 por si a todas. Ya. Y el equipo 6, Consuelo Concha, Scarlett Contreras, Marcelo Cosío, Yesenia Domínguez y Valentina Egaña. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Esta exposición tiene puntaje y es un punto que se va a adicionar al trabajo integrador final. Este no es el trabajo integrador, sino que es una actividad que va a tener puntaje y que se va a sumar al trabajo integrador, ¿ok? Al final del semestre, de la nota, ¿no? Y también les voy a subir la rúbrica que se va a ocupar. Les pido que puedan hacer uso de toda la creatividad que tengan. Por ejemplo, la compañera que no tiene micrófono, a lo mejor grabar de una manera más creativa. No sé, ustedes desarrollen ahí toda la creatividad que puedan tener y los recursos a los cuales tienen acceso y disponibles. ¿Ok? Eso, con respecto a esta parte de la clase. ¿Tienen alguna duda? Profe, yo no entendí bien cómo hay que exponerlo. O sea, en un PPT, pero ¿cómo hay que mostrarlo acá por la pantalla? ¿O Sí. mostrárselo a usted solamente? No, a todo el grupo. Ustedes van a dar la clase. Ah, ya, esa era mi duda, profe, Sí, que sí, no me sí. había quedado claro. No, sí. Y tienen mínimo media hora. Mínimo. Gracias, profe. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna duda? Bien. Esto yo lo voy a subir al aula virtual de todas formas, ¿ok? Lo voy a guardar. Bien. Vamos a pasar entonces a la parte 2, a la parte 3, perdón, de la clase de hoy, que consiste en la actividad que vamos a desarrollar la próxima semana. Posiblemente ustedes saben que se ha pedido que hagamos una pausa académica. ¿Están enteradas y enterados de esto? Sí, profe. Bien. Esta pausa académica refiere únicamente a contenidos académicos. Esto no implica que no nos conectemos o que no compartamos en esta plataforma de Teams. La idea es de que compartamos un poco, tanto ustedes como yo, cómo nos hemos sentido, qué cosas podemos mejorar dentro de nuestras posibilidades, qué cosas hay que revertir, cómo nos hemos sentido, qué tan cómoda o no ha sido la estrategia, si las metodologías que he estado utilizando para compartirles información les funciona. A mí también, yo también me gustaría como compartir lo que siento, ya que no solamente a ustedes les pasan cosas en esto de la virtualidad y tomar las clases online. A mí, como profesor, también me pasan cosas, ¿no? Por ejemplo, que es súper raro dar la clase y mirar un computador sin rostros, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, ¿no? Es súper raro, es muy raro para mí, ¿no? Así que la próxima semana no es que no se conecten, no quiere decir que no se conecten, sino todo lo contrario. La próxima semana es necesario y preciso que se conecten para hacer esta pausa y saber cómo vamos. Me parece que es importante saber cómo vamos, saber cómo nos sentimos e intentar hacer este cambio de realidad en términos, usando un lenguaje comunitario, ¿no? Estos pequeños cambios de realidad que podamos hacer de manera colaborativa entre ustedes y yo. Así que ese es el mensaje que les quiero mandar en términos de que, si bien es cierto, no hay actividades académicas como tal,
sí es necesario que nos conectemos para hacer una pausa y saber cómo seguimos más adelante, porque como ustedes ya saben, todo el semestre va a ser online. Así que tenemos que evaluar, tanto ustedes como nosotros, cómo nos va y cómo nos sentimos en esto de la virtualidad. ¿Queda claro lo que acabo de expresar? Es como una jornada reflexiva a muy grandes rasgos, ¿no? Sí, una jornada, claro, tú lo dijiste mucho mejor que yo, de manera más sintética, pero sí, es una jornada reflexiva. Profe, ya dijeron que todo el año será online. ¿Está fijo ya? Eso, bueno, yo creo que sí, de hecho a nosotros nos llegó una circular en donde hablaban de muchas posibilidades de que vaya a ser online. Ya, profe, gracias. Sí. ¿Alguien más quiere comentar algo? Profe, yo. Es que en el grupo una niña dijo que faltaba también, pero Ya, parece que no tenía micrófono. bien. ¿Quién es? Se llama Sofía Rodríguez. Ya. Por capacidad de equipos, le va a tocar el equipo 1, porque es el único que no tiene 5 integrantes. Ya, yo le digo, profe, gracias. ¿Alguien más? Sofía Rodríguez, ¿cierto? Sí, profe. Bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Profe, ¿no podría hablar más del trabajo que nos dio? Que igual quedé con hartas dudas. Dime las dudas. O sea, yo soy del grupo 5, así que me gustaría hablar como de ese tema. Sí, a ver. El grupo 5 es un texto de Ezequiel Anderé, metodología y práctica del desarrollo de la comunidad, y lo que aborda ese texto son estrategias de trabajo comunitario. Es muy parecido al texto de Paulo Freire, de Educación para la Liberación, ¿no? O el de promoción de la comunidad, de trabajo comunitario, el que tenía muchas imágenes. El texto de Ezequiel Anderegg es muy parecido a ese en términos de formato, es decir, te da algunas informaciones respecto a cómo hacer el trabajo comunitario, ¿no? Y básicamente lo que ustedes tienen que hacer es retomar esta idea y podernos compartir a partir del texto cuáles son las recomendaciones que hace el mismo texto para poder desarrollar trabajo comunitario. Y ustedes lo pueden hacer a través de PPT, a través de un video, a través de una dinámica virtual. Ustedes escogen el formato que más les apetezca para desarrollarlo. Lo que sí es que debe tener algunas condiciones. La primera condición es de que si ocupan PPT, no lean el PPT, por favor, no lo lean. La segunda condición es de que todas las personas tienen que participar en la exposición, todas las personas. La tercera es de que el punto que se les podría sumar, el punto como máximo, pero igual puede ser de 1 hacia abajo, que se les va a sumar a la nota final, es grupal, no es individual. No sé si tengas alguna otra duda. El trabajo debería, entonces, según lo que entendí, podría estar incluso levemente como unido a las clases anteriores con respecto a cómo se debería de realizar con algunos trabajos comunitarios. Sí, puede ser relacionado, pueden ocupar un formato de la pizarra, sí, tienen toda la libertad en ese sentido. Vale, entendido. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues si no hay ninguna otra duda, yo voy a colgar esta información un poco más tarde porque tengo una clase ahora.
o sea, un poco más tarde, sí, y avísenle a sus compañeras y a sus compañeros de equipo en qué va a consistir y que le puedan echar un ojo al video que voy a subir, que lo voy a subir en un par de horas, ¿no? Eso, nos vemos la próxima semana. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Profe, ¿Sí? disculpe. Es que el otro día le mandé un correo, pero no sé si le habrá llegado o si lo habré enviado bien, la verdad. ¿Sobre qué? Porque había dicho que los que no alcanzaban a terminar el trabajo, o sea, la solemne, podían mandarle la respuesta por correo, pero Sí. por un Word y todo eso. Y yo le mandé un correo, pero no sé si le habrá llegado, que Déjame. era que... Hola. Chequemos. Es que, ¿sabes qué? No me he dado tiempo de revisar todas las notas. No me he dado tiempo. Pero lo puedo checar, o sea, no darte la nota ahora, sino más bien confirmarte si lo tengo o no. Sí, Francisca. es que la cosa es que tenía la pregunta y la respuesta, obviamente, y se me eliminó del computador tanto la respuesta como la pregunta, entonces ya no encuentro la pregunta que me faltaba. Entonces no sé si usted me puede decir, mira, eran estas 3 preguntas y yo veo la que me faltaba, o que me dé una pregunta nueva y poder hacerla para poder al menos tener como la corrección de algo. A ver, ¿cuál es tu correo institucional del cual me enviaste? Francisca.orellanaG@alumnos.ucentral, algo así. No recuerdo después lo que viene del arroba, lo siento. Francisca Orellana. Ujú. Sí, hola profesor, me llamo Francisca y les escribo para decirle que el día de la solemne no pude terminar. Sí. Ya, mira, tendría que checar a ver qué pregunta es, pero está súper fuera de tiempo. Bueno, me lo mandas igual hace 3 días. A ver, dame un minuto. Sí, es que igual la conexión de mi casa, como que el wifi viene y después se va por todo un día, entonces me pasó con varios profesores que les mandó un correo el lunes y les llegaron el sábado, así. Entonces, Voy a checar acá qué pregunta hizo falta. Déjame ver. La 3. ¿Tienes en dónde apuntar? No, te lo mando por correo. ¿sí? Sí, te lo voy a mandar justo ahora. Genial. Listo, enviado. Muchas gracias, profe. Ya. Muchas gracias. Chao. Chao, profe. Cuídate. Igual. Ya, espero la respuesta. Espero que me puedas responder. Si la puedes responder hoy, mucho mejor. Sí, sí, voy a revisar al tiro. Muchas gracias. Ya, cuídate. Igual, chao. Chao.